De nuevo la bienvenida a las personas que hasta ahora apenas se conectan y a quienes continúan con nosotros. Damos Hola. ahora entonces la entrada a la doctora Nancy Gallo, de Argentina, que nos va a compartir el tema los lineamientos védicos de Mahatma Gandhi sobre la paz interior y la resolución pacífica de conflictos. Bienvenida, doctora. Le cedo ahora la palabra. Namaste. Namaste. ¿Cómo están todos? Namaste, Swami Namaste. Vasudeva. Qué Qué, placer, qué placer. qué lindo verte acá nuevamente con nosotros, compartiendo tus conocimientos que son tan interesantes. Muchos estarán preguntando, ¿una abogada en un congreso de yoga? ¿Qué vamos a aprender? ¿Derecho penal? ¿Derecho tributario? ¿Qué es lo que nos van a enseñar? Bueno, ojalá le pueda dejar un granito de otra visión para poder resolver los conflictos, no solo los jurídicos, sino los cotidianos, ¿no? Exacto. Mira, cuando tuviste vos aquella vez, la primera vez que viniste a nuestro evento y demás, nadie se esperaba que ibas a explicar algo tan interesante, ¿no? Que no tenía Gracias. que ver solo con, como dijiste recién, no con los conflictos jurídicos, sino con los conflictos que se dan en lo cotidiano para tener una visión distinta que obviamente es la visión yógica, ¿no? Está muy bueno. Así que escúchenla con atención que vamos a aprender de la doctora aquí. Gracias, gracias. Un profundo agradecimiento, Swami Vasudeva, a vos, a toda tu escuela, a todo el equipo de trabajo que te acompaña allí en Colombia, a Keshava, que está organizando allí en Colombia también, parte de tu equipo de trabajo. Un profundo agradecimiento por esta oportunidad de dar a conocer nuevas opciones, ¿no? Y bueno, hoy nos toca hablar de los lineamientos védicos de Mahatma Gandhi sobre la paz interior, la resolución pacífica de conflictos, y debemos decir que todo esto está relacionado con la ciencia védica de la India. Ya vamos a explicar con mayores detalles sobre esta ciencia, pero previamente me gustaría expresar como una introducción un poquito acerca de qué es el yoga y qué relación tiene con esta temática, ¿no? Porque el yoga ustedes conocen muy bien que es una ciencia milenaria de la India que busca armonía, busca unión, busca salud, bienestar, paz. Y en este contexto que estamos hablando me gustaría traer a colación unas palabras de un gran maestro de la India, Maharishi Mahesh Yogi, quien en una conferencia en el año 2007 en Holanda le preguntaron qué significaba la palabra yoga. Y él muy sabiamente, como todos ustedes conocen, expresó que significa unidad, lo que es la totalidad unificada en el campo de la diversidad. Y expresó algo muy interesante que se relaciona con lo que recién expresó Swami Vasudeva, que el consejo que daba es que continúen la práctica del yoga en todos los niveles, no solamente en el físico, sino en el mental, en el intelectual, en el nivel de la autorreferencia, en la conciencia trascendental, no solo lo físico, en todos los niveles, porque eso va a ayudar a progresar en todos los sentidos, en todos los ámbitos de la vida. Es muy importante que recuerden este concepto de unidad entendida como la totalidad unificada en el campo de la diversidad, Prajnaparat en sánscrito. Maharishi decía una gran verdad, y que es que yoga es la acción superior. Cuando se desea una calidad superior de acción, entonces se debe practicar yoga en todos los niveles. Yoga es una excelente disciplina, pero debe ser entendida y practicada en todos los niveles y no solamente en el nivel físico. Y eso va a dar una evolución rápida e integral a la vida. Ahora bien, dentro del marco del yoga, que es esa totalidad unificada del campo de la diversidad, que promueve ir hacia la evolución, hacia la paz interior, podríamos preguntarnos, cuando hablamos de conflictos, si pueden ser resueltos pacíficamente, practicando ahimsa, practicando la no violencia, ¿no? Es decir, no se trata solo de resolver los conflictos en el ámbito jurídico, como bien decíamos al iniciar, sino de los conflictos que tenemos a diario y que surgen entre las personas.
La pregunta ¿es posible generar esa totalidad unificada en el campo de la diversidad, en ese pensar distinto respecto del otro? Generar esa unidad, generar yoga aún en las divergencias y en las problemáticas que nosotros tenemos. Cuando surge un conflicto, ¿podemos ser dueños de un poder pacífico? En primer lugar, para responder a estas preguntas que muchos se hacen a menudo, les quiero decir que contamos con un gran poder, que es el poder de la elección. Por un lado, podemos elegir el camino de la no violencia, el camino de una comunicación asertiva, el camino del diálogo, del conocimiento, de un estado más evolutivo. Y por el otro lado, podemos seguir en la misma vía que quizás conocemos para resolver los conflictos, que ya es más de contraposición, de lucha, de pelea, y donde hay más violencia. Muchos pueden pensar que esto del poder pacífico es una utopía, que es muy utópico, y realmente les puedo asegurar, siguiendo las enseñanzas de la ciencia védica y de Mahatma Gandhi, que es un poder que podemos experimentar en nuestra vida. Es un poder entendido como una capacidad para la acción correcta y no violenta. Ustedes conocen el ahimsa, que es la práctica de la no violencia, que es un pilar fundamental de la filosofía de nuestro querido maestro Mahatma Gandhi. Es un poder que cada individuo ejerce sobre sus vidas, un poder sobre uno mismo y no de unos sobre otros. ¿Y por qué es importante entender esta manera de poder? Que lo pongo como prioritario. Porque nos va a conducir a lograr un liderazgo interior, un liderazgo de autorreferencia, donde no se crea la necesidad de batallar con el otro. No es necesario batallar contra nadie. Un liderazgo que nos fomente la paz en nosotros y en los demás. Es contribuir positiva y auspiciosamente de esta manera a la conciencia colectiva. Recordemos que cada uno de nosotros, como conciencias individuales, formamos lo que es la conciencia colectiva. Así que por eso es tan importante la paz interior, porque genera ese sentimiento de bienestar, de orden, de armonía que experimenta toda persona que se siente a gusto y satisfecha con una misma, en un estado de autorrealización. Y esto indefectiblemente va a traer aparejado relaciones interpersonales saludables y una relación con el otro desde los vínculos verdaderos. De ahí que siempre lo digo, y lo digo en cada una de las conferencias, y vos me has escuchado, Vasudeva, decirlo, que la famosa frase de Mahatma Gandhi: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Y ahí radica ese valor práctico del ser interior, donde uno debe sentirse bien con uno mismo, lograr un orden neurofisiológico para experimentar un genuino estado de paz interior. ¿Sí? Así funciona, desde lo micro a lo macro, desde la conciencia individual hacia la conciencia colectiva. Cuando hago referencia a los lineamientos védicos, nos estamos refiriendo a la ciencia védica. Muchos de ustedes deben conocer a qué me estoy refiriendo, pero para los que no conocen, que están en contacto, la ciencia védica está basada en el Veda. La palabra Veda tiene su raíz en el sánscrito, que es la antigua lengua de la India, y significa el conocimiento puro o la totalidad del conocimiento de las leyes de la naturaleza que gobiernan la vida de las personas, del medio ambiente y del universo. Es una ciencia que tiene más de 5.000 años de antigüedad. Fue descubierta por los rishis de la India, que eran grandes veedores de la ley natural, grandes maestros y sabios. Y creemos en esta ciencia védica porque es una tecnología de diagnóstico y transformación de los eventos humanos, sociales y nacionales. ¿Sí? Seguimos estos lineamientos que también eran seguidos por Mahatma Gandhi en la resolución pacífica de conflictos, que también está basada en lo que es la estructura tripartita del conocimiento, que ya seguidamente voy a ampliar en respecto a estas tres componentes para que ustedes las puedan conocer si es que no la conocen aún.
pero primero me gustaría que entiendan que el conflicto entre dos o más personas es parte de un proceso en donde se debe buscar la oportunidad de transformación, de sanación propia, sanación con uno mismo y con el vínculo que tenemos con el otro. Es como trascendental descubrir ese potencial oculto que existe detrás de todas las problemáticas entre las personas, acceder a un nivel de conocimiento y de una comprensión que nos dice que la vida es un viaje donde se van presentando distintos escenarios. El conflicto es un escenario más, parte de la vida, y tenemos que saber cómo conducirlo y qué hacer con cada conflicto que se nos presenta. Por eso insisto tanto en descubrir ese potencial oculto e incorporar el concepto de vacuidad, que es de Oriente, que nos dice que nada es bueno ni malo en sí mismo, que depende de quién lo está considerando, quién lo está interpretando. No existe esa tal bondad o maldad innata, no hay esa cualidad en sí misma. ¿Sí? Las cosas pueden resultar de una u otra manera. Todo depende de la manera en el que yo estoy percibiendo, ¿sí? El modo que vemos las cosas proviene de nuestro ser interior. Nada es totalmente bueno ni totalmente malo. Somos nosotros el que estamos dando esa consideración, ¿sí? Por eso siempre invito que es muy importante analizar en profundidad tus pensamientos, tus creencias, porque lo que pensás y lo que crees ejerce un profundo efecto en el mundo que te rodea. Si yo ahora les pregunto, ¿qué hay detrás de todo conflicto? Y todos vamos a coincidir que esencialmente hay una persona que percibe y una persona que interpreta, ¿sí? Por eso, desde la abogacía védica, nosotros tomamos en consideración los biotipos constitucionales de la medicina ayurveda de la India, medicina complementaria, reconocida por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? ¿Por qué consideramos estos biotipos constitucionales, que muchos de ustedes los conocen? Es porque tiene un tremendo valor práctico, porque cada biotipo enfrenta de manera muy distinta los estímulos externos. Cada biotipo se corresponde con una manera específica de funcionamiento físico, mental y emocional, y por ende es una manera muy distinta que vamos a tener unos y otros de enfrentar los conflictos, porque cada biotipo está gobernando funciones psicológicas, fisiológicas de la mente, del cuerpo y de la conciencia. Y son responsables de emociones, tanto negativas como positivas. Hoy estuvimos hablando al principio de las emociones con el Swami, muy interesante la charla también. Entonces, no hay que descartar el tema de emociones porque es vital. Resulta fundamental gestionarlas adecuadamente, reduciendo aquellas emociones y acciones que generan mayores asperezas en las relaciones interpersonales y hace que todos pierdan en un conflicto, ¿sí? De acuerdo a esta medicina ayurveda, el organismo de cada persona está compuesta de estos tres principios fundamentales, mente-cuerpo, conocidos como los principios bólicos, que son los tres elementos, Vata, Pitta y Kapha, que bueno, no me voy a detener ahora a explicar cada uno de los estímulos, porque es muy interesante, lo podemos hablar en otra charla también, pero bueno, no nos va a dar el tiempo ahora, pero ustedes lo conocen muy bien a los biotipos constitucionales. Así que vamos a pasar a qué es esa estructura tripartita del conocimiento que comenté al principio de la charla, donde esta estructura nos está diciendo que existen tres elementos que siempre deben actuar de forma conjunta y en un todo indivisible, y eso va a reflejar un campo unificado, un campo fértil, donde tienen lugar todas las posibilidades. Este sistema védico nos dice, y esto es muy interesante, que la mente humana es el producto y la fusión de estos tres elementos en uno. Era lo que los antiguos llamaban
la estructura del 3 en 1 de la conciencia humana, el Samhita del Veda, que ustedes también deben conocer y lo deben hablar en cada una de las formaciones y profundizar, ¿sí? Estas tres componentes son el observador, que es Rishi en sánscrito, el proceso de observación, que es Devata, y lo observado, que en este caso es el conflicto, que en sánscrito es Shanda. Entonces, el enfoque fundamental de esta manera de resolver los conflictos se basa en esta estructura tripartita, donde el observador, el proceso de observación y lo observado interactúan permanentemente, dando lugar a que la universalidad de la conciencia se expanda en cada individuo. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Ahí creo que hubo una desconexión. No sé si estamos aún en línea. ¿Estamos aún? Sí, Sí, perfecto. sí, sí. Gracias. Sí, Nancy. No sé qué pasó, pero alguien está compartiendo una pantalla. No sé qué pasó ahí. Ah, Pero no, yo no. Yo no. no sé. Pudimos haber tocado algún botoncito mal. Ahora estamos de vuelta bien. Ahora estamos de... Siempre voy a hacer la conexión para ver si están ahí escuchando para Sí, sí, que... sí. Perfecto, gracias. Se te escucha Gracias. perfecto, tranquila, sí, sí. Bárbaro, cualquier cosa me avisan o levantan la manito. Sí, sí, sí. Acostumbrarse a ayornarse a estas nuevas tecnologías. Sí, claro. Bueno, estamos. Entonces, retomando, el conocimiento a que hace referencia la palabra del Veda es el estado ese en el cual el observador, el proceso de observación y el observado están en un estado de autorreferencia. Y se ha descubierto que eso es lo mismo que se replica, el mismo infinito que se observa en el campo unificado de las leyes de la naturaleza, ¿sí? Es como si se replicara en nuestro interior el comportamiento del campo unificado de las leyes de la naturaleza. Y esto nos está indicando aún más ese sentido de unidad que hay en todas las cosas, ¿sí? Entonces, tenemos un sujeto de conocimiento, la mente del que conoce, la conciencia del que conoce, un proceso de conocimiento, la forma y el medio por el cual conocemos, y el objeto de conocimiento que es aquello que queremos conocer. En la medida que nos ponemos a observar cómo pensamos, cómo estamos actuando, y si prestamos atención a lo que estamos sintiendo, comienza a generarse un circuito de observación consciente y se empieza a entender que la personalidad que se compone de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que actuamos, hace que percibamos de un modo u otro las cosas. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos creando realidad. El acto de observar los estados de la mente, los estados del cuerpo, comienza a desconectarte de todo eso conocido en tu vida. ¿Y por qué es positivo esto? Porque si queremos crear algo nuevo y algo distinto en nuestra vida, tenemos que estar lejos de situaciones conflictivas, tenemos que ir más allá de nuestra personalidad o identidad, ya que solemos identificarnos con esa personalidad y nosotros somos mucho más que eso, muchísimos más. Cuando estamos aplicando esto que les estoy comentando, esta fórmula, van a notar cambios muy significativos en la vida, no solo dentro de nosotros, sino en la relación con el mundo que nos rodea. Y esto no lo digo yo, lo dice la física cuántica y lo dice la ciencia védica, que tiene más de 5.000 años de antigüedad, o sea que no es una ciencia experimental, sino que ya está totalmente experimentada. Entonces, ser consciente, observar más allá de tu personalidad es clave, porque si nos ponemos a analizar en profundidad, dentro de una emoción disfuncional o perturbadora en la que estemos enganchados, todo va a empeorar y eso lo podemos observar a diario. ¿Por qué? Porque las emociones son un registro del pasado que disparan programas que tenemos incorporados.
debemos entender que nuestras percepciones son el resultado de esa programación inconsciente que cada uno ya tenemos dentro nuestro. Entonces, lo mejor es conocer cuál es el programa que está operando detrás y crea esa percepción distorsionada acerca de quiénes somos y de qué está pasando con lo que nos rodea, ¿sí? Entonces, vivir la vida en esa emoción que conocemos, aunque sea disfuncional y estresante, es lo conocido y familiar para nosotros. Entonces, no podemos salir de ese circuito conflictivo. Todas las personas con las que nos relacionamos, nos guste o no, están respondiendo a los mensajes inconscientes que emite nuestro programa. De ahí que estamos permanentemente identificándonos y nos disparan reacciones, enojos, emociones, culpa, dolor, ¿sí? Entonces, la solución ante los conflictos no es pensar desde la personalidad, desde las emociones, sino ir más allá de uno mismo, ¿sí? Y empezar a ser conscientes y no estar viendo con los lentes del pasado. El hecho de no estar inmersos en la personalidad nos saca de situaciones conflictivas. Es todo un entrenamiento, por supuesto, pero es una forma de salir de ese engranaje conflictivo en el que a veces nos encontramos sin salida, ¿sí? Si hoy por hoy estás transitando un conflicto, te puedo llegar a invitar a que reflexiones qué parte de tu programa inconsciente está creando hoy sufrimiento, está creando hoy pena, está creando dolor en tu persona, culpa. Pensalo, pensalo. Porque cuando empezamos a observar conscientemente, la persona empieza a entender qué es lo que está haciendo, para qué lo está haciendo, le pone un mayor significado, una mayor intención. Entonces, ahí se van a obtener otros resultados. Entonces, el primer paso es tomar conciencia de nuestros pensamientos inconscientes, nuestras emociones, nuestros comportamientos automáticos y volvernos conscientes de nuestro yo inconsciente. Y de esta manera vamos a dejar de ser controlados por programas que tenemos incorporados, ya sea que vienen de la infancia o que hemos incorporado de forma automática. Cuando estás notando esos pensamientos y en lugar de reaccionar, observás detenidamente, salís de ese actuar en piloto automático. Y ahí es donde empezamos realmente a conocer. Y empezamos a conocernos a nosotros mismos y a entender a los demás de cómo estamos operando y de cómo está operando el otro. Uno de los pilares para disminuir toda situación conflictiva y los errores a los que muchas veces nos llevan estos programas inconscientes es acceder y contactar a nuestro ser interior, la conciencia, y así poder ir más allá de la personalidad. Si nos preguntamos qué es la conciencia, puedo anticipar que es la fuente de la inteligencia creativa que estructura el pensamiento y la acción humana. Cuando hablamos del Veda dijimos que es el conocimiento de todas las leyes que gobiernan la vida y la naturaleza, y estamos diciendo también que es equivalente a la conciencia pura. Ese estado de conciencia pura es el que va creando la realidad en cada persona. Y la ciencia védica nos dice que el conocimiento se encuentra estructurado en la conciencia. Entonces, si la conciencia es pequeña, el conocimiento va a ser pequeño. Si la conciencia es más amplia y grande, el conocimiento va a ser más grande. Sin duda, todos vamos a coincidir que hay que abrir nuestro enfoque y expandir nuestro nivel de conciencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando expandimos nuestro nivel de conciencia? Y bueno, adquiero un mayor conocimiento de cómo son realmente las cosas. Se amplía mi entendimiento. Y obviamente voy a tener otros recursos para resolver las problemáticas de la vida. Cuando expando mi conciencia, mi percepción cambia.
la percepción depende del estado de la mente, que es el vehículo que tenemos, y depende también de las características de la persona que percibe, de los estímulos que está percibiendo. Si esa percepción se encuentra eclipsada por el estrés, que no es muy tenido en cuenta a la hora de resolver los conflictos y es fundamental, y vamos a tener fallos en la comunicación, incorrectas interpretaciones, vamos a hacer distorsiones de lo que nos dicen los demás o el otro en el que estamos en conflicto, va a haber componentes emocionales disfuncionales, irritabilidad. Ahora, si se expande el nivel de conciencia, hay un aumento de la inteligencia creativa y va aumentando la percepción, entonces se va a intensificar la claridad de pensamiento y la forma de percibir. Por hoy existen muchas técnicas neurofisiológicas, como el programa ayurvédico antiestrés, para avivar la mente de las personas y todo ese potencial de inteligencia creativa para que la conciencia se expanda. Este empleo de estas tecnologías védicas resulta muy importante porque acá en Occidente, lamentablemente, solo nos ocupamos de una sola de las 3 componentes de la estructura tripartita que hemos hablado, que es lo observado. Solo se ve el conflicto, ni hablar cuando hablamos de lo jurídico, que solo ve cómo encajar una norma en la cuestión conflictiva totalmente alejada de las otras 2 componentes que son vitales, como es el individuo. O sea, si nosotros resolvemos un conflicto de forma aislada de las otras componentes, y bueno, el conocimiento va a estar fragmentado, va a estar incompleto. Por eso es fundamental esta estructura tripartita del conocimiento, porque modifica al observador y también modifica al observado. Y asimismo en ese circuito, la transformación del observador modifica el proceso de observación. Entonces, va a haber mucho más discernimientos y concepciones a la hora de resolver cualquier conflicto. Es como decían los grandes filósofos de India, un conflicto observado es un conflicto resuelto. Bien. Bien, ahora, si nos preguntamos qué es lo esencial para comprender cualquier problema humano, sin duda vamos a llegar a la conclusión de que es una mente clara que esté dispuesta a comprender. Y para eso necesitamos una mente que esté libre de estrés, porque el estrés, como ya dijimos, bloquea la capacidad de hacer resolución de los problemas, como así también la capacidad de estudio y análisis en cualquiera de las áreas. ¿Por qué? Porque hay una sobrecarga de experiencias en el sistema nervioso que no pudieron ser metabolizadas adecuadamente. ¿Sí? Entonces, se debe entender que el estrés es fuente primaria del conflicto, incentiva la violencia, eclipsa la claridad del pensamiento y a través de incorrectas interpretaciones hay una irracionalidad en la toma de decisiones. Y por supuesto hay rigidez en las actitudes, ¿no? Con esto lo que quiero decir que el estrés afecta la percepción de lo que estamos estudiando, la percepción de una de las componentes de la estructura tripartita, que es el objeto de estudio, ¿sí? Y acá me gustaría hacer un paréntesis para comentarles que tenemos una mente consciente que se corresponde a todo lo que estamos siendo conscientes. Yo hablando, yo lo que estoy viendo, yo lo que estoy oliendo, está compuesta por la lógica y el razonamiento, pero es el 5% de la totalidad del uso de la mente que hacemos. Y hay una mente inconsciente que registra permanentemente todos los actos de nuestra vida, todos los recuerdos, como programas, esos programas que estuvimos hablando que disparan en piloto automático, y son los que van a controlar el éxito o nuestros fallos, nuestra felicidad o nuestra tristeza. Y este abarca un 95% y está formada por las actitudes programadas, los hábitos y patrones inconscientes. Por eso es tan importante focalizar en esta estructura tripartita del conocimiento, porque hace que hagamos una observación consciente y aumentemos la capacidad de nuestra conciencia, ¿sí?
Tenemos muchos programas que nos disparan en piloto automático y lamentablemente a veces ni nos damos cuenta y vamos por la vida con ciertos velos y ciertas transparencias que no nos permiten ver la realidad de las cosas. Entonces, depende de qué programa tengo activo, voy a tener tristeza, felicidad, éxito o fracaso. Y me gustaría que se entienda esto, que este inconsciente individual es el responsable de los problemas de las personas y el inconsciente colectivo es el responsable de los problemas de toda una sociedad. De ahí la importancia de remarcar el trabajo en nuestro ser interior, nuestro liderazgo interior, trabajar por nuestra paz. Tenemos que hacernos más conscientes de nuestro ser, de nuestros programas, porque si no, todo se va a tornar más pesado y quizás más negativo, ¿sí? Al trabajar el inconsciente, cambiamos inmediatamente estas programaciones que tenemos desde pequeños y al hacer un cambio interno, esto se va a manifestar indefectiblemente en lo externo, sin lugar a dudas. Entonces, conectar con nosotros mismos, viéndonos, observándonos, siendo conscientes de qué está sucediendo en nosotros, qué estamos observando, cómo lo estamos observando, qué es en realidad lo que estamos observando, ¿sí? Acá juega un papel fundamental el proceso de conocer. Cuando yo, observador, proyecto mi percepción sobre el objeto de estudio, en este caso un conflicto, esa proyección que mi conciencia procesa es llamada proceso de conocer. Y ese conocimiento va a diferir de acuerdo a los distintos estados de conciencia de la persona. Entonces va a tener connotaciones que se van a dar en un conflicto totalmente diferentes de un individuo a otro. ¿Por qué? Porque el grado de percepción y el nivel de conciencia va a ser distinto. Si yo les pregunto qué pasa si nos encontramos con una persona que se encuentra interiormente insatisfecha, igual, ¿qué va a pasar? Esa persona va a proyectar esa insatisfacción y la va a volcar en el otro. Por eso siempre digo que cuando conocemos de forma apropiada, entendemos que el otro, que nadie externo viene a hacernos felices o infelices, sino que es un estado interior, un estado de autorreferencia. Cuando se aprende a manejar ecológicamente las expectativas, vamos creando ese atractivo interior y exterior para ocuparnos de nosotros mismos. Y todo va a fluir con otra liviandad, ¿sí? Creando una vida con propósito personal. Eso es liderazgo interior. El entendimiento védico es muy amplio, es muy abarcativo en cuanto al conocimiento y es un proceso muy natural que abre un montón de posibilidades para la mente y para el orden en las personas y en la sociedad. Por nuestra propia experiencia sabemos que adquirimos conocimiento a través de la percepción, a través de los sentidos. Pero si nos ponemos a pensar en más profundidad, esa no es la base del conocimiento. Porque la percepción depende de nuestro estado de alerta, de nuestra conciencia, que tiene su base en la inteligencia creativa, ¿sí? Este conocimiento que se debe tener es la base del éxito en cualquier ámbito de disciplina. Por eso es tan importante en la ciencia védica, nos remarcan que se debe adquirir en forma horizontal y vertical, en lo superficial y en lo profundo. Y acá les traigo un ejemplo que siempre da Maharishi Mahesh Yogi, que es el ejemplo de una rosa, que es de la plena apreciación de una rosa, está la capacidad de apreciar el valor superficial de la percepción sensorial, al mismo tiempo que se percibe el campo sutil de la inteligencia creativa, que puede comprender el valor inmanifiesto de la savia que le da vida a esa rosa. Cuando el valor superficial está siendo evaluado, el valor inmanifiesto de todas esas cualidades se abre para nuestra visión también. ¿Cómo? Y el valor pleno de una rosa
no es apreciado hasta que la savia manifiesta es traída a nuestra conciencia. Entonces, mientras que nuestros sentidos perciben el pétalo, el tallo, las hojas, la mente es capaz de apreciar la savia en toda la existencia, el pétalo, del tallo y de la hoja. Es decir, que cada fase del conocimiento tiene sus valores superficiales y sus valores más profundos, ¿sí? Y depende de la claridad de comprensión de la mente y de la habilidad para poder aprender, ¿sí? Cualquier estudio que nosotros hagamos depende del estado de la mente, de cuán comprensiva sea la realidad de lo desconocido. ¿Y por qué es tan importante aprender y tener conocimiento? Porque una persona de conocimiento es una mente llena de recursos. Y una persona llena de recursos es una persona llena de confianza. Y una persona llena de confianza va a lograr el máximo valor de cada situación, y cada situación cobra el máximo valor de él. ¿Sí? Entonces, se hace imprescindible ahondar dentro de los individuos, alentarlos a desarrollarse, a crear estados neurofisiológicos de orden, de armonía, de paz interior. Hoy por hoy hay muchas técnicas que se puede acceder para ellos. Y bueno, los que estamos aquí en el mundo del yoga y en las distintas escuelas, bueno, pueden acceder a muchísimas prácticas técnicas y disciplinas. Ahora bien, ¿qué es el conflicto en sí? Si nosotros vamos a la Real Academia Española, bueno, nos va a decir que es lucha, que es pelea, que es una tendencia contradictoria que hay en los individuos, que genera angustias, trastornos. Para el sistema védico, todo conflicto representa una ruptura del equilibrio natural de las cosas. Es una debilidad, una fricción que, por mínima que sea, afecta al individuo en su aspecto físico, emocional, mental y, por supuesto, en las relaciones interpersonales. Todo conflicto se genera y aparece cuando hay un error en el intelecto, que es Prajnaparat, perder el contexto de lo absoluto por estar focalizando mi vida en lo relativo. Si se analiza un conflicto desde la base del entendimiento védico, podemos decir que el espacio para que los conflictos prosperen es la debilidad en todos los niveles, a nivel político, a nivel social, a nivel científico, nacional, individual, y se genera en el proceso del pensar. Por eso, el soporte de la fortaleza es una mente plenamente desarrollada y una conciencia expandida. La debilidad de una persona se debe a las restricciones de su mente y de su conciencia. Cada problema tiene raíz en la debilidad, y sobre la raíz y la causa es donde hay que operar. Es esa falta de capacidad para utilizar el pleno potencial interior que me lleva a vivir la vida desde los conflictos. El conflicto se desencadena porque la persona no se ha desarrollado plenamente en sí misma, y por eso es fundamental entrenarnos en el liderazgo interior, porque nos damos cuenta desde ese liderazgo interior que las contraposiciones enriquecen y no dividen, porque toma en cuenta otro nivel de conciencia mucho más elevado. ¿Sí? Entonces, a quien tenemos enfrente cuando tenemos un conflicto no es un enemigo, sino es una situación que debemos transitar, y ambas partes deben salir fortalecidas, con mayor sabiduría y con mayor evolución. No es una guerra de uno contra otro, porque en realidad perdemos todos en esa lucha que se genera ante los conflictos. Generalmente se suele medir los conflictos por la existencia de una parte fuerte y una parte débil, una parte que debe ganar y otra parte que debe perder. Esto no es positivo en ningún sentido para nadie. El sistema védico nunca habla del poder de uno sobre otro, sino del poder sobre uno mismo. No es necesario que dominemos al otro, sí es necesario que nos dominemos a nosotros mismos para lograr el fortalecimiento de cualquier debilidad y lograr una solución integradora a los conflictos sin agresión y sin el sometimiento de la voluntad de la otra persona. Es como que
existe, yo siempre digo, en la sociedad existe como una tendencia generalizada a observar y a juzgar de acuerdo a cómo nosotros vemos las cosas o percibimos, en la forma en la que vivimos, en nuestras propias creencias. Entonces nos quedamos limitados ahí, en eso. Y el quiebre, la ruptura del equilibrio natural de las cosas que se da ante un conflicto, se debe analizar en un contexto, no enfocado en la dualidad que siempre divide, sino en un sentido de unidad. ¿Sí? Siempre hay un punto de convergencia, aún estemos pensando distinto. Pareciera que como que hay una sensación generalizada de que debemos estar permanentemente en conflicto para evolucionar. Nosotros no creemos que sea así, porque la evolución se encuentra asociada con la inteligencia y el conflicto se encuentra asociado con la falta de desarrollo. ¿Sí? El comportamiento que tiene toda persona depende del estado de la mente de esa persona. Entonces, cuando un individuo se siente insatisfecho, su comportamiento hacia otra persona va a estar condicionado por motivos inmóviles ocultos para poder satisfacer sus propios fines. Y opera una ruptura del equilibrio natural de las relaciones y se pierde paz. Entonces, sin duda, la satisfacción interior nos inclina hacia una mayor tolerancia, nos da la capacidad de armonizar las relaciones que están en conflicto, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? Esperemos que sí. A veces qué difícil es no interactuar de forma como uno lo hace personalmente, pero hagamos de cuenta que estamos unidos en forma personal, ¿no? Que se entienda. Se entiende siempre esta resolución de conflictos que opera bajo el entendimiento de la dominación y control, siempre de uno sobre otros, y ese es un concepto muy poco acertado. La capacidad de influir en el comportamiento y la vida de otra persona debe ser siempre bajo la idea de potenciar sus habilidades, creando un dominio sobre uno mismo, y no de un dominio sobre otro, ¿sí? Esa mejora de las relaciones interpersonales depende de la predisposición y de una actitud para adaptarse a las naturalezas diferentes y a circunstancias que se van dando de forma variable dentro de cada sociedad. ¿Sí? Sin duda, creemos que las relaciones sociales mejoran desarrollando las cualidades de la mente y también las cualidades del corazón. A mí me gusta siempre nombrar a dos escritores, grandes historiadores, que es López Martínez y Muñoz, porque ellos sostienen que se debe entender todo poder como potencias y posibilidades. Y si logramos encauzar esas potencias y esas posibilidades, desplegándolas como energías creadoras, no como una fuerza ciega, bruta y violenta, sino como un poder proyectivo y justificado, estamos ejerciendo nuestro principio de autogobierno, nuestro liderazgo interior. ¿Sí? Todo poder, que es entendido de esta manera, expresa la acción de nuestra libertad. ¿Y qué hace esto? Tiende a liberarnos. Esta forma de ejercicio es básicamente lo que busca el poder pacifista. El máximo exponente es nuestro querido Mahatma Gandhi, que él estaba convencido de que ninguna persona pierde su libertad sino su propia debilidad. Él era fiel practicante de ahimsa, esa palabra sánscrita que significa no violencia, abogaba por la no violencia y el respeto de la vida en todas sus formas. Esta ahimsa nos está indicando que la mayoría de los problemas se pueden solucionar de forma humana, con humildad, en conciencia, en donde juega un rol pero fundamental la reconciliación. Y ahí es donde se va a profundizar nuestro sentido de humanidad. Y Mahatma Gandhi nos demostró que no se trata de debilidad, se trata de fortaleza, porque la fortaleza viene de la rectitud y no de la fuerza. La violencia puede intentar abrumar e imponerse, pero los resultados son transitorios. En cambio, los resultados de una acción no violenta van a tratar de persuadir
y de buscar resultados que van a perdurar en el tiempo. Y esta ahimsa equilibra el poder entre las partes en conflicto y fomenta permanentemente la conciliación. Es muy importante entender, yo siempre digo, el pensamiento de Mahatma Gandhi, porque era tan profundo y para mí fue una guía porque era abogado. Él decía que había aprendido una verdadera práctica de la ley, descubrió que la mejor naturaleza humana, lo mejor de la naturaleza humana, es penetrar en el corazón de las personas y percibió desde un nivel de conciencia totalmente expandido que el verdadero rol y papel del abogado es unir a las partes divididas y disociadas y no fomentar y ahondar en la división, ¿sí? Los conflictos se generan, se gestan en la dualidad. Sin embargo, hay algo que la unión aporta que se pierde en ese campo de las diferencias. ¿Sí? Todas las cosas crecen individualmente y al mismo tiempo el universo como totalidad está progresando. En la creación misma, en la naturaleza, podemos observar que hay diversidad, que hay multiplicidad. Esa diversidad está existiendo sobre la base de una armonía y una unidad básica. Esto nos dice que hay cierta unidad en las existencias individuales. La inteligencia creativa es comprensiva y crea un valor unificante en medio de los valores diversificados. Si volvemos a tomar el ejemplo de una flor, de una rosa, todos los pétalos crecen juntos. Y de este crecimiento de los pétalos individuales surge una flor crecida, surge la unidad de una flor, el valor unificado de todos los pétalos al mismo tiempo. Esto es porque ambos, el pétalo y la flor, están naturalmente dedicados a la influencia toda comprensiva de esa inteligencia creativa que les estaba comentando. Y debemos entender que si hay un disenso, es una oportunidad de crecimiento y no una enemistad sin retorno. Como enseña Mahatma Gandhi, las contraposiciones enriquecen, no dividen. Pensar distinto no significa que el otro sea un enemigo. Una de las principales vías para lograr y entender el ahimsa o el sistema de la no violencia es recurrir a los métodos de elevación de conciencia. Existen dos tipos de elevación: la intelectual, ligada con lo experiencial y lo racional, y la interior, para lograr sabiduría. Sabemos que es importante que el ser humano logre su autorrealización. Desde esta visión, que es más humana y sobre todo pacifista, se considera la elevación de los estados de conciencia como la comunión del ser humano con todo lo que le rodea, trayendo un bienestar y plenitud. Hoy por hoy, ya estos estados de elevación de conciencia es una experiencia que fue sacada totalmente del ámbito del misticismo y la incertidumbre, y es una realidad específica que nadie la puede negar y que puede ser verificada, ¿no? Ese estado que es un estado fisiológico, inclusive, de máxima estabilidad, con mínima entropía que significa desorden. Los métodos estos neurofisiológicos que les estaba comentando son medios a través de los cuales las personas pueden aumentar su integridad funcional y su ordenación cuerpo-mente. Es un proceso simple, natural, que involucra el progresivo refinamiento del sistema nervioso a través de la alternancia regular de profunda quietud y actividad. Si hablamos de mejora en la calidad de vida de las personas, tenemos que hablar del desarrollo de su ser interior, de su pleno potencial. Y esto es vital para el bienestar de las personas, para el bienestar de una sociedad. Es de vital importancia para bajar los índices de conflictividad y de violencia. Los conflictos cobran vida porque la persona no está desarrollada plenamente en sí misma. Por eso no se van a equivocar si apuestan a desarrollar el pleno potencial interior y analizan en profundidad los pensamientos, las creencias. Lo que pensás, lo que crees, ejerce un profundo efecto en el mundo que te rodea. No me voy a cansar de repetirlo.
Entonces, aprendamos a ser observadores conscientes, porque es crucial. Cuando aprendemos a mejorar esta capacidad de observación, ya estamos en el camino de nuestra versión ideal, ¿no? De esa versión idealizada de nosotros mismos, para poder afectar positivamente nuestro destino, ¿sí? Entonces, es de gran trascendencia comenzar a ver y entender que desde la conciencia individual estamos afectando a la conciencia colectiva. Entonces, debemos poner el máximo empeño para lograr la paz interior, ¿sí? Y pensar desde qué emoción estoy siendo, desde qué emoción estoy operando, qué herida o dolor del pasado estoy reviviendo, ¿no? Y entender que el desarrollo siempre es a través del cambio, porque es el curso natural de la vida. Cada cambio es representativo, porque implica que el mismo está yendo hacia la perfección, y aceptarlo abre nuevos horizontes para alcanzar distintas soluciones a las problemáticas, ¿sí? El conflicto, debemos entender, la manifestación de algo no resuelto. Revela cosas que están en nosotros, ya sea que nos toque un dolor, una herida interior del pasado, que se manifiesta justo en una situación conflictiva y con determinadas personas. Y lamentablemente siempre es un fallo en la comunicación. Entendamos que sanamos cuando ponemos en palabras lo que sucede, y ahí le quitamos poder a la situación conflictiva, desatamos nudos y ataduras que son totalmente innecesarias. Puedo expresar mi verdad desde un lugar no violento, sin agredir al otro, desde un lugar del diálogo. Y ahí el famoso Satyagraha que proponía Mahatma Gandhi, el abrazo a la verdad, ¿no? Desde la no violencia, desde Prema, el amor, ¿sí? Creo que creer que la realidad es una sola cuando hay una situación conflictiva es negar al otro. Y hay que entender que el otro no hay que dañarlo, no hace falta. Podemos resolver el conflicto de otro lugar, si consideramos al otro como algo sagrado y lo vamos entendiendo desde la práctica del respeto, del amor y del perdón. Decía Mahatma Gandhi en su profesión de abogado: tú y solo tú escoges la manera en que vas a afectar el corazón de otros. Y esas decisiones son de las que se trata la vida, ¿sí? Es un referente Mahatma Gandhi que se debe y se necesita volver a ver, ¿sí? Están pasando muchas cosas en estos tiempos. Por eso entiendo fervorosamente que cada uno de nosotros debemos hacer los mayores esfuerzos para contribuir a la pacificación de las conciencias individuales. Y así las conciencias colectivas se van a ver afectadas positivamente, porque en última instancia vamos a estar preservando un fin superior que queremos todos, que es la paz social. Y me detengo para cerrar unos minutos en un profundo agradecimiento a este gran protagonista de todos los tiempos, que fue impulsor, inspiración viva de la resolución pacífica de conflictos, que ha contribuido y ha impactado de generación en generación, un símbolo de paz para todas las generaciones, que con su sola iniciativa, voluntad, y miren qué poder, con su sola iniciativa, voluntad y conocimiento generó la libertad de un país como fue India. Así que gracias Mahatma Gandhi, de profesión abogado, quien sostuvo que no hay camino para la paz es el camino. Propongo hoy que enarbolemos su bandera, porque como siempre lo digo al cierre de las conferencias, él nos ha hecho una invitación desde India, y es hacer nosotros mismos el cambio que queremos ver en el mundo. Podemos tener muchas diferencias, y al principio lo puse de manifiesto, que recordáramos ese concepto de unidad, entendida como la totalidad unificada en el campo de la diversidad. Esto es yoga, desde la unicidad, sin importar posiciones, sin importar ideologías. Hagamos lo posible y más para contribuir en este cambio, porque en última instancia todos queremos no solo nuestra paz interior, sino ya en esta instancia la paz social.
quiero agradecer profundamente a la iniciativa del gran maestro Vasudeva por estos congresos internacionales, por este contribuir a concientizar para toda la gente que nos está mirando y escuchando. Desde el lugar que nos toque, contribuyamos con nuestro granito de arena a la paz, porque el mundo lo necesita. Muchísimas gracias de corazón. Los abrazo a todos con el alma. Me encantaría estar en forma personal porque uno pierde un poquito eso del abrazo, pero los estoy abrazando virtualmente a todos y a cada uno de ustedes. Se siente, Nancy, igual ese abrazo que enviaste a todos. Claro que sí. Gracias. Como dije al inicio, uno no pensaría que una abogada va a hablar sobre aspectos tan profundos y espirituales. La verdad que tu visión, y también es sabido que has recibido una mención especial también por la difusión de la cultura védica dentro del derecho. Te agradezco mucho, ¿sí?, que estuvieras acá para compartir este conocimiento tan importante, con esa profundidad en que lo haces, con esa entrega y con ese amor también que colocas en cada charla. También quiero decirte que estamos muy contentos de que a partir de este mes vas a ser una de nuestras alumnas, ¿sí? Y seguramente vamos a intercambiar conocimientos, porque tus conocimientos son muy profundos también, y seguramente va a ser muy rico esta interacción. Los maestros y los alumnos, en realidad, en una clase es como que se cambian los roles, porque los maestros aprenden de los alumnos y los alumnos de los maestros. Entonces, va a ser muy rico tenerte dentro de nuestras clases, y estamos muy, muy contentos y felices que hayas elegido compartir tu camino dentro de Harion. Así que, un honor. Bueno, muchísimas gracias, una vez más, y quiero también darle la palabra a nuestro, digamos, organizador, estamos haciendo este evento gracias a la colaboración de Harion Colombia, Harion Argentina. Nos unimos para poder hacer este gran evento. Quiero dar la palabra también a nuestro representante de Harion en Colombia, que te quiere también saludar. Y una vez más, gracias. Namaste. Bendiciones para tu vida. Gracias. Bendiciones. Hola. Hay como un eco ahí. Hay un eco. El eco de las conciencias individuales. Eso, exactamente. Ya no se oye el eco. Es que tengo los parlantes en diferentes lugares. Nancy, muchísimas gracias. Me encantó escucharte. Ya te había escuchado en uno de los festivales que se habían realizado, y maravilloso el tema que tú trabajas y cómo llevar en cierta forma el yoga a Occidente, ¿cierto? Y a nuestra vida y a nuestros acuerdos, nuestra forma de vivir acá.